están todos en el aire y en su televisor. Hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Mis primeras palabras son, ante todo, para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia, su audiencia de siempre. Iremos al cambio comercial para retornar con nuestro invitado de hoy, que lo será el licenciado Manolo Pichardo, comunicador, político, escritor, expresidente del Parlacén. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta. Como les decíamos, tenemos con nosotros la grata presencia del licenciado Manolo Pichardo. Saludos, licenciado. ¿Cómo está? Saludos, Aurelio. Distinguido Feliz amigo. Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Me has traído temprano, Al en el primer mes de enero. programa. Sí. Y al primer programa. Este es el primer programa. Calculadamente. Sí. Calculadamente, porque no, usted se puede hablar de todo. Aparte de ser un gran comunicador, tiene un gran bagaje como uno de los actores políticos de la diplomacia de los partidos de América Latina, porque aparte de que es diputado del Parlacén, fue presidente del Parlacén, ahora actualmente es vicepresidente de la COPAL. Pero es dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité central. También nos interesa que hablemos de eso. Empezaremos hablando, esta semana hemos tenido una semana pródiga de cosas buenas, empezando por la victoria de Pedro Martínez. Así es. Que fue consagrado al Salón de la Fama de Cooperstown. Pedro Martínez, ya tenía un espacio, un nicho especial en el corazón y la mente del pueblo dominicano, en un lugar reservado a sus grandes héroes, un héroe deportivo, pero ahora los dueños del negocio lo llevaron al templo, a su templo sagrado, Cooperstown. Una buena noticia. Los cronistas deportivos, ¿no? Ajá, que los son los cronistas que deportivos realmente votan para llevar al Salón de la Fama a las glorias de ese deporte. Sí, los cronistas deportivos, pero creo que desde 1953 ahí estaba Marichal. El único dominicano. Sí, el único dominicano. Hasta ahora ese tenemos momento. un segundo. La segunda noticia importante, así fue que el reporte del Banco Central acerca del desempeño económico de la República Dominicana, hablamos de un 7.1%, la de mayor desarrollo en el hemisferio, algo grandioso que va a tener una repercusión, después la caída del petróleo que sigue, todas esas son buenas noticias. Me gustaría que usted me diera su opinión acerca de ese informe del Banco Central, acerca del desempeño de la economía dominicana en el año 2014. Bueno, mira, una noticia diríamos que interesante para el pueblo dominicano. No es una sorpresa que la República Dominicana haya tenido un crecimiento económico a ese nivel. Lo que sí ha sorprendido es que fuimos la economía de mayor crecimiento en todo el continente americano, porque se pensó en principio, diría yo que en principio del año próximo hasta mediados del año pasado, que la economía de mayor crecimiento sería Panamá. Sin embargo, logramos superar a Panamá debido a que la política económica del presidente de la República ha sido responsable y ha mantenido el ritmo de la inversión extranjera en la República Dominicana. Sabe que nosotros somos el país con mayor inversión extranjera directa de la región. Eso se ha mantenido la confianza, se han saneado las finanzas públicas y eso provocó ese crecimiento de 7.1 en la economía de la República Dominicana, acompañado de algo también que es importantísimo, que fue que tuvimos una baja inflación.
o sea, un crecimiento de más de 7 con baja inflación. De 1.8. Sí, o sea, bajísima inflación. Hace 30 años que no se Sí, tiene entonces, inflación. y además eso ha estado acompañado, ese crecimiento y esa baja inflación, con una fuerte inversión social, lo que quiere decir que se está produciendo un efecto derrame en la República Dominicana. Y eso se evidencia en los programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Ahí van las pequeñas empresas agrícolas, agropecuarias, la agroindustria, y por otro lado también está la gran inversión en educación, en la construcción de aulas, el mejoramiento de las condiciones educativas de los estudiantes y también el mejoramiento de las condiciones de los docentes. Y entonces, todo este crecimiento acompañado de esa gran inversión social está produciendo lo que se esperaba hace mucho tiempo y que se está produciendo en otros países gobernados por partidos progresistas, o sea, crecimiento pero con inclusión. Y eso es una noticia interesante que se va, y yo pienso que esto es una política que seguirá su curso en este año. La economía de República Dominicana seguirá sana y pienso que el presidente Danilo Medina seguirá invirtiendo en programas de orden social. Muy importante esos resultados y está llamado a tener una repercusión en la propia economía de este 2015, teniendo en cuenta de que los actores o los inversionistas internacionales tienen esto como punto de partida, con un crecimiento de un 7.1, una inflación de 1.8, ¿eh? Sí. Estabilidad macroeconómica y estabilidad social. Bueno, eso sienta la base, sienta la base para de los una inversores. plataforma importante Así es. para venderla, para seguir vendiendo la República Dominicana como un destino importante. Sí. Licenciado, yo sé la importancia o la relación que usted tiene con los países, en virtud de los países del hemisferio, en virtud de su papel en estas organizaciones como la COPAL, y sin embargo en la base de la escalera de este crecimiento de estos países quedaron Venezuela con menos un 3%, Argentina y Brasil, o sea, rayando el 1 y el menos 1. Y en el caso de Venezuela, extremo de un menos 3%. ¿Cómo esos son los países más importantes de esa nueva ola de independencia latinoamericana? Ese pobre desempeño, ¿piensa usted que está fracasando los líderes de la nueva ola? No, mira, todo esto se da en un contexto de crisis a nivel mundial. Hay una desaceleración de la economía mundial. A raíz de la crisis financiera que estalló en el 2008 y que se fue expandiendo por todo el planeta, afectando no solo a los Estados Unidos, sino a Europa, que no sale de su hoyo económico. Y también desaceleró la economía de mayor crecimiento del mundo, que es China. China crecía a un ritmo de entre un 12 y por encima de 2 dígitos durante prácticamente 30 años. Y a raíz del estallido de la crisis financiera y de que se produjera esta crisis a nivel planetario, empezó un proceso de desaceleración de la economía china, y eso produjo también que América Latina, que se había convertido en el gran suplidor de materia prima, China, que estaba, ¿verdad?, ávida y devorando materia prima del mundo, no solamente de América Latina, incluso de África, ¿no? Entonces en ese proceso de desaceleración de la economía afectó las exportaciones de materia prima de nuestra América Latina y en particular de Brasil, de Argentina y de otros países, ¿no? Como Chile, que exportan cobre, otros exportan petróleo, otros exportan trigo, en fin. Y con el desplome
más bien con la desaceleración de la economía, obviamente esto ha tenido un impacto en las economías de América Latina, sobre todo las economías de América del Sur, que han sido durante los últimos años el gran suplidor, como decía, de materia prima china. Ahora bien, debido a esta situación y otra que a nosotros nos preocupa bastante, que es que en América Latina se ha estado dando en los últimos años un proceso de desindustrialización y se ha convertido en economías básicamente que dependen de la exportación de materia prima. O sea, se ha planteado la primarización de las economías de América Latina y esto ya está llamando poderosamente, está alarmando a nuestros gobernantes y líderes regionales. Y quizás por eso y por el interés también de China, porque tú sabes que hay una lucha en este contexto de crisis de hegemonía, una lucha por quién se destaca, quién toma el control económico a nivel planetario. Entonces, en este pugilato, China, que está haciendo movidas con Rusia, que está haciendo movida con la India, como respuesta a Occidente, también se ha acercado a América Latina para buscar una solución a este problema que se está presentando en la región. Entonces, por eso se convoca esta semana que acaba de finalizar la primera cumbre de la CELAC y China. Y la idea es buscar oportunidades de negocio, de inversión, de exportación y que nuestra relación comercial con China no se base, primero, en que vengan productos terminados de China y nosotros solo exportemos hacia ese gran país materia prima. Entonces, los países nuestros están buscando esa salida, pero también están buscando a través de la CELAC un proceso, procurando el fortalecimiento de un proceso de integración de nuestra región con la idea de que haya oportunidad de negocios en un mercado ya de 500 millones de consumidores y 500 millones de productores de riqueza. Entonces, esta situación que están viviendo algunos países suramericanos con la crisis económica, con la desaceleración de la economía a nivel mundial, está empujando a que busque el liderazgo de la región nuevas alternativas para tener oportunidades de negocio que beneficien a nuestros países de manera individual y a toda la región. Y el caso de Venezuela, que es un caso muy interesante. Bueno, hablemos de que la economía se cayó en un menos 3%. Sí. Hablemos de que se habla de una inflación de más del 60%. Hablemos de que la criminalidad está en más del 80% por cada 100.000. 4 veces la criminalidad de la República Dominicana, que ya la consideramos mucha. ¿Cree usted que esta situación será sostenible por mucho tiempo? Bueno, ¿Cuál es la situación? Es preocupante lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela hay una polarización en la lucha política y el fenómeno de la lucha de clases se ha enraizado, o sea, y el mensaje, el discurso, es un discurso que plantea, bueno, una confrontación entre los pobres y los ricos. Y a mí me parece, yo respeto mucho lo que está ocurriendo en Venezuela, o sea, el proceso venezolano. Yo pienso que Hugo Chávez se comportó con dignidad en la defensa de los intereses del pueblo venezolano y como lo han hecho la mayoría del resto de los gobiernos de América Latina, los gobiernos progresistas. Sin embargo, yo creo que ha faltado diálogo entre los sectores tradicionales, ¿verdad? Empresariales, de los empresarios de tradición en Venezuela y el gobierno, para producir lo que se está produciendo en realidades distintas, pero con procesos parecidos como el de Venezuela, ¿no? De reivindicación de los intereses nacionales, como ha ocurrido, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Y como está ocurriendo en Ecuador o como está ocurriendo en Bolivia, donde se están dando procesos de liberación nacional sin traumas y sin que se den este tipo de confrontaciones tan duras. Y yo pienso que en Venezuela, yo pienso que hay que retomar el camino, o que hay que tomar el camino del diálogo para que entre todos los sectores, actores económicos, gobierno, ¿verdad? Y el pueblo en sentido general puedan buscar
salidas que encaminen a ese país hacia el desarrollo sostenible, porque Venezuela no solo produce petróleo, y es también una de las debilidades de Venezuela, no desde ahora, sino desde que Adecos y Copellanos gobernaban, esos 50 años de repartición de las riquezas entre estos dos países, entre estos dos partidos con la oligarquía de ese país. Yo pienso que Venezuela tiene recursos mineros, mucha tierra con vocación agrícola, en fin, pero se han concentrado desde hace más de 50 años en el tema de petróleo. Y yo pienso que hay que diversificar su economía. Y yo creo que la lección, lo que está ocurriendo ahora con el desplome del precio del barril de petróleo, debe llamar la atención del liderazgo venezolano para que apuesten a una diversificación de su economía. Es urgente. Yo pienso que Venezuela no puede estar pendiente todo el tiempo del petróleo para sobrevivir. Yo pienso que ha sido una economía que se ha beneficiado durante los últimos años, ¿no?, de los altos precios del barril de petróleo, y ya vemos cómo el petróleo se desploma por razones que podríamos ver más adelante, pero que han afectado de manera significativa la economía de ese país, como está afectando además la economía del resto de los países productores de petróleo. Licenciado, el embajador norteamericano esta semana planteó la posibilidad, o que está en marcha, un nuevo tratado de extradición entre la República Dominicana y los Estados Unidos, que tienen un vetusto tratado de comienzo del siglo pasado. Y bueno, hay muchos elementos que habrán de incluirse en ese nuevo tratado, porque la situación en que se firmó es totalmente, diametralmente opuesta a la que se está dando ahora, con elementos nuevos en la violencia, en las drogas, el sicariato, lavado de activos, es decir, una serie de la elementos. Internacionalización del crimen organizado. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta la amplia experiencia que usted tiene en el manejo de esto en los organismos internacionales, ¿qué usted piensa que no debe quedarse en ese nuevo tratado? Mira, lo primero es que ese tratado se firme en un contexto geopolítico distinto, en donde los Estados Unidos eran un país hegemónico, poderoso, que estaba prácticamente solo en el mundo. Y resulta que la situación geopolítica hoy es distinta. Hay, como decía hace un momentito, una especie de crisis hegemónica, de hegemonía, y parece que todo se encamina hacia la multipolaridad. En ese contexto, América Latina, como tú decías hace un ratito, inició desde hace un tiempo un proceso de liberación nacional. Ya América Latina ya no es el patio trasero de los Estados Unidos. Ya los gobiernos progresistas han definido o definen el destino de sus países sin la interferencia o sin admitir o aceptar la interferencia de países poderosos, que no solo de los Estados Unidos, sino también de la propia Europa. Y en ese contexto es que nosotros vamos ahora o firmaríamos un tratado de extradición. Antes no conozco el tratado, pero por lo que uno ve, solo se extraditan ciudadanos dominicanos hacia los Estados Unidos. Pero yo nunca he visto la extradición de un ciudadano estadounidense hacia este país. Pero no solamente eso es algo que no solo ha ocurrido con la República Dominicana, sino que ocurre con otros países. Tú recordarás una ley que promovió el presidente George Bush, el hijo, ¿no?, en el que planteaba que los soldados que cometieran un crimen en un país que no fuera los Estados Unidos no podían ser juzgados en esos países, sino que debían ser juzgados en los Estados Unidos. Barbaridades como esas, yo pienso que ya no se deben producir, y creo que no se producirán en el contexto geopolítico en que estamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que ahora habrá mayor respeto a la soberanía de la República Dominicana. Yo pienso que este tratado de extradición deberá responder a la realidad que vive el mundo de hoy. Manolo, vamos a ir a una pausa para retornar con otros temas. No puede quedarse con usted ni el tema haitiano,
ni puede quedarse el asunto el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, pero también vamos a hablar de la situación del PLD. Así es. Bien. Amigos, volveremos luego de la pausa con Manolo Pichardo. Amigos, estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy, el licenciado Manolo Pichardo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, expresidente del Parlacén. Manolo, hablemos de la situación haitiana que se ha recrudecido en los últimos tiempos con secuestro, golpeo a funcionarios, agresión, o sea, los haitianos están envalentonados realmente. Entonces, la crisis, el caos de Haití, que siempre fue una amenaza, ahora la estamos viendo encima de nosotros. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo usted lo ve en esta nueva dinámica de hoy en día? Bueno, lo que pasa, yo pienso que los haitianos y el gobierno haitiano se sienten respaldados por la comunidad internacional. Es un hecho que cualquier acontecimiento que lesione ligeramente los intereses de Haití, inmediatamente se desata una campaña contra la República Dominicana. De hecho, se nos quiere negar incluso el derecho a nosotros tomar decisiones soberanas que están estatuidas en la Constitución de la República y nuestras leyes. Fíjate tú lo que ha ocurrido con el secuestro del personal de un consulado dominicano en territorio haitiano. ¿Tú te imaginas que eso hubiera ocurrido en la República Dominicana? Que ciudadanos dominicanos secuestren o acosen, para usar otro término un poco más suave, la embajada o algún consulado haitiano en la República Dominicana. Se desatarían los demonios contra nuestro país. Y empezarían a acusarnos de xenófobos, de racistas, de que discriminamos a los haitianos, en fin. Porque la comunidad internacional se cree con el derecho de hacer lo que le venga en gana en la República Dominicana. Fíjate tú que incluso esta semana se maneja la información de que en Puerto Plata una ONG de origen canadiense está construyendo un barrio, viviendas, para ciudadanos que están en condiciones irregulares en la República Dominicana. ¿Tú te imaginas que el gobierno dominicano se le ocurra construir vivienda para ciudadanos ilegales en Canadá? O que al gobierno dominicano o a alguna ONG o alguna institución dominicana con fondos del gobierno dominicano o de empresarios dominicanos se les ocurra dar fondos o construir viviendas para ciudadanos mexicanos o guatemaltecos o latinoamericanos de cualquier lugar que están de manera irregular en los Estados Unidos. ¿Eso sería posible? Eso no sería posible. Entonces, yo pienso que el gobierno dominicano debe actuar con firmeza con relación a esas situaciones que se están presentando con mucha frecuencia ya, que laceran los intereses de la República Dominicana y laceran la soberanía de la República Dominicana. Yo entiendo que el gobierno debe asumir posiciones firmes sin que con ello nosotros dañemos el diálogo que se ha iniciado con el gobierno haitiano, porque una cosa no quita la otra. O sea, nosotros no podemos, en aras de respetar el diálogo que ya iniciamos, permitir que se lesione la soberanía de la República Dominicana o que se agreda los intereses de la República Dominicana en territorio de Haití. Entonces, eso es inaceptable, eso es inadmisible. Y yo pienso que el gobierno dominicano debe pronunciarse. Ya vi unas declaraciones del canciller de la República
en el sentido de que el gobierno dominicano garantiza la seguridad de los consulados y la embajada de República Dominicana en Haití. Eso es muy bueno, que se le ha enviado una comunicación al gobierno haitiano en el que se le hace saber lo que ha venido ocurriendo. Pero yo creo que debieron ir un poco más lejos y mandar una nota de protesta al gobierno haitiano. Porque yo pienso que ha llegado el momento de que la República Dominicana se haga respetar. El presidente de la República Dominicana, durante su intervención en la pasada cumbre de la CELAC, fue muy claro cuando les respondió a uno de los presidentes de esos países pequeños que plantearon que la República Dominicana discriminaba a los haitianos y pretendían vulnerar la soberanía de nuestro país, y respondió como debió responder un presidente de la República. Yo creo que esa debe ser la posición del presidente, como lo fue, y yo creo que esa debe ser la posición de la Cancillería. Yo creo que el canciller lo que hace es responder a las directrices que plantea el presidente de la República, que es el jefe de la diplomacia. Y como actuó el presidente de la República en aquel momento, yo pienso que la Cancillería debe actuar así, sin que con eso se dañe las conversaciones, reitero, que se iniciaron con Haití. Manolo, cuando usted y yo éramos un poco más jóvenes, pues en política se manejaba el método del terrorismo de manera aislada. Eran elementos aislados, el terrorista, partido terrorista, fulano el terrorista. Ahora estamos viendo a nivel mundial una dimensión hasta entonces desconocida, con matices religiosos que alcanzan extraterritorio. Ahora, ayer le tocó a los Estados Unidos, ahora justamente esta semana le tocó a Francia y están en Europa. Ayer en España descarrilando un tren, luego en Inglaterra y ahora le tocó a Francia. Yo lo que quisiera que usted me dijera, ¿qué le parece a usted como uno de los actores de las organizaciones internacionales, de partidos, si esta tendencia es transitoria o llegó para quedarse? Estamos viendo un terror que da pánico, cruel. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué creen, qué están creyendo las organizaciones con relación a este método del terrorismo? Mira, yo parecería que voy a nadar contracorriente. Lo que ocurrió en París, en esta revista semanal llamada Charlie Hebdo, donde murieron 7 periodistas, incluyendo su director. 12. Son 12 periodistas, incluyendo su director, y que luego, después, a los 2 días... 12, incluyendo el director y 3 dibujantes, sí, caricaturistas. Así es. Y luego, 2 días después, se produce entonces un asalto a un supermercado de capital judío. Mira, eso evidentemente que hay que condenarlo. Es algo lamentable. Que se viene produciendo en el mundo. No solo está el tema de los atentados a las Torres Gemelas, de lo cual se especula y se dice muchas cosas. Lo que ocurrió, creo que en Atocha, ¿verdad? Con el tren en España. Han estado ocurriendo en diferentes lugares, sobre todo atacando intereses occidentales. Mira, todo esto tiene una razón. Occidente, en su lucha imperial, ha incrementado sus agresiones contra el mundo musulmán. ¿Y qué ocurre? Bueno, esa es la respuesta. Porque ocurre que en Occidente todos los medios de comunicación, que son los que están dominando, y tú solo oyes la versión occidental de lo que está aconteciendo en el mundo, habla de los atentados, de los lamentables atentados y condenables atentados terroristas de muchos fanáticos religiosos musulmanes. Sin embargo, la prensa occidental oculta lo que vive haciendo Occidente a diario.
Occidente vive asesinando a diario en países donde van en busca de repartirse sus riquezas. ¿O es un secreto la gran cantidad de personas que murió en Siria, o que murió en Libia, o que murió en Egipto, o que murió en Irak y sigue muriendo en Irak o en Afganistán? O sea, todo el mundo lo sabe, pero las plantas televisoras no dicen nada. Entonces, ese es el gran problema. Occidente, mira, fue quien empezó a entrenar a los terroristas de Al-Qaeda. Cuando la invasión rusa a Afganistán, ¿quién entrenó a Bin Laden? Fue Occidente. Porque en ese momento, cuando la invasión Rusia a Afganistán, los infieles eran los rusos, ¿verdad? Eso fue durante la Guerra Fría. Luego, cuando son los Estados Unidos que invaden a Irak, que invaden a Afganistán, esos grupos, ¿no?, de Al-Qaeda entrenados por Occidente, entonces cambian la carta y enfrentan a Occidente y a los propios Estados Unidos. O sea, esto que uno ve es una especie de guerra desalmada, ¿verdad?, entre grupos islámicos fundamentalistas que entienden que Occidente está tratando de combatirlo, de imponer su cultura occidental, por un lado, y Occidente, para decirlo con franqueza, que está tratando realmente de imponerse en todo el mundo. Ustedes, todo el mundo ve lo que ocurrió en Ucrania. A Rusia Occidente está tratando de cercarla, tratando de seducir los países que hacen frontera con Rusia para que formen parte de la Unión Europea. Y Putin empezó a moverse y a hacer alianzas con China, con India, en fin. Y ahora estamos hablando de una alianza de todos, incluyendo, de todos los mencionados, incluyendo América Latina. Porque lo que hay es una guerra. Lo que hay es una guerra y una crisis de hegemonía, y los grupos están tratando, grupos económicos y países poderosos y emergentes, tratando de colocarse en la cima en esta lucha que se está escenificando a nivel global. Entonces, todo esto, tú me dices, bueno, ¿se incrementarán los actos terroristas? Porque se han incrementado en la medida en que sigan las agresiones a los pueblos musulmanes, a esos que esa revista Charlie Hebdo definía como los incivilizados. En esa medida seguirán también sembrándose odio y seguirán creciendo estos actos de terrorismo. Cuestión que yo pienso que debe pararse. Yo pienso que debe haber un acercamiento entre Occidente y el mundo no occidental para ver si nosotros tratamos de encaminar a este globo hacia un sendero de paz. Licenciado, a fin del año pasado, de este 2014, pues fuimos sorprendidos con el restablecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, sorprendidos. Bueno, pero se sabe que esa fue una decisión presidencial de la cual tenía potestad el presidente de los Estados Unidos. Pero también sabemos, y es lo peor, que el llamado bloqueo, el embargo, tiene como base una ley. Una ley depende del Congreso para ser levantado, siendo esto lo fundamental. ¿Piensa usted que eso se hará en el corto plazo? ¿Cómo usted cree que esto va a terminar? Bueno, habría que ver cómo esto evoluciona. Yo pienso que el restablecimiento de relaciones, el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba era algo que se venía a venir. Y no viene no se genera aquí en la administración Obama. Ya eso lo estaba pensando hacer el presidente Clinton, que por cuestiones que aparecieron en el camino, eso no se produjo. Pero hay presiones ya de incluso empresarios estadounidenses para que el gobierno termine con el bloqueo, terminara ya con ese bloqueo y estableciera relaciones diplomáticas. Y lo que ha hecho el presidente Obama es responder a eso. Y además
terminar con una cuestión anacrónica ya, o sea, no tenía, el bloqueo no tiene sentido, y mantener a Cuba aislada tampoco ya tenía sentido cuando estaba rompiendo el aislamiento. Ya incluso Europa empieza relaciones comerciales muy fluidas con Cuba desde hace más de una década. En la reunión anterior, en la cumbre de las Américas anterior que se celebró en Colombia, los países de América Latina dijeron que no habría otra cumbre sin Cuba. Y lo advirtieron, nosotros no asistiremos a una cumbre de las Américas, a la próxima, si Cuba no está. Entonces, ya Cuba había roto ese cerco, ya Cuba estaba integrándose a la comunidad internacional por una vía y por otra, y ya no tenía sentido mantener el aislamiento que pretendía en los Estados Unidos, y tampoco tiene sentido ya este bloqueo económico. Yo pienso que en el Congreso habrá presión de sectores importantes de la vida económica y política de los Estados Unidos para que de manera definitiva ya se rompa el bloqueo y haya unas relaciones comerciales fluidas entre las dos naciones. Yo pienso que hacia ahí se encaminará. Yo sé que ahora hay un control republicano y que la derecha ha tomado el Senado y la Cámara de Representantes, pero el comercio no tiene ideología. No tiene ideología y ahí lo que hay son intereses económicos, y habrá presión de sectores empresariales para que termine el bloqueo comercial a Cuba. Licenciado, recientemente, en diciembre, el Partido de la Liberación Dominicana cumplió 41 años de fundado, ¿no? Así es. Una jornada larga de aquel partido de muchachos, bueno, que inició con un grupo de menos de 100 hombres que se fue del Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por Juan Bosch. Nosotros todos éramos niños, jóvenes. Bueno, el PLD se ha transformado y se ha convertido en el dueño de todos los poderes en la República Dominicana, el partido de más peso. La República Dominicana. Me gustaría que usted me hiciera... No es dueño de todos los poderes, es dueño del... Bueno, tiene el control del Poder Ejecutivo, sí, y del Congreso. Sí, sí, tiene el control de todos los poderes. Porque los jueces no son políticos, sí, o sea, no, ahí en el Poder Judicial no tiene incidencia. Sí. Sí. Quisiera que usted me hiciera una ligera evaluación de cuál es la situación del Partido de la Liberación Dominicana a propósito de su 41 aniversario. Bueno, el 41 aniversario de PELA no puede llegar en mejor momento. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana ahora mismo, sus simpatías según las últimas encuestas rondan el 60%, ¿verdad? O sea, una popularidad, yo creo, más del 60%, una popularidad que nunca había tenido el Partido de la Liberación Dominicana desde su fundación hasta el día de hoy. Como tú decías, en los últimos procesos electorales hemos ganado, los últimos 5 procesos los hemos ganado de manera holgada, tan holgada que tenemos el control del Congreso y tenemos el control casi absoluto del Senado de la República. Solo no tenemos un senador de la totalidad de la matrícula del Senado de la República. Y bueno, y aparte de eso, en un buen momento, no solo porque tenemos el control de 2 poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, sino porque hemos tenido un desempeño como no ha tenido ningún partido en la República Dominicana, diríamos yo, que en tiempos modernos. Nosotros hemos, como yo he dicho en este mismo programa, creado una República Dominicana diferente. En el 1996, cuando nosotros tomamos el poder, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana apenas llegaba a 19.000 millones de dólares. Cuando nosotros entregamos el poder en el 2000, estaba cerca de los 24.000 millones de dólares. O sea, nosotros creamos toda esta riqueza en apenas 4 años. Vino el gobierno del PRD y fue la hecatombe y retrocedimos otra vez a los 19.000 millones de dólares. Pero retomamos el poder y llevamos de los 19.000 millones de dólares a los 61.000 millones de dólares de la actualidad. Y ya hablamos en principio del programa que la economía está creciendo en el orden del 7.1%.
O sea, estamos generando riqueza. El Partido de la Liberación Dominicana ha creado mucha riqueza. Lo que sí está pendiente y que yo creo que se está haciendo con mucha responsabilidad en el gobierno del presidente Medina es provocando el efecto derrame. Es tratando de que las riquezas que estamos produciendo lleguen con mayor equidad a todo el pueblo dominicano. Y a través, como decía en principio, de las políticas, de estas fuertes políticas sociales, yo pienso que se está produciendo el efecto derrame. Se han producido muchas riquezas. El reto que nosotros teníamos era esa, repartirla en condiciones más justas. Y eso está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana, que está abocado en los próximos días a seleccionar el candidato que deberá terciar en las elecciones de mayo del 2016, y hay compañeros que han manifestado sus aspiraciones, hay otros... Licenciado, vamos sí. ahí ahorita, vamos a ir con esa pregunta. Pero a propósito de todos los poderes que el PLD ha logrado, tiene mucho que ver no solo con su capacidad, su veteranía, no solamente con su veteranía, su capacidad, su experiencia, su destreza en el manejo del Estado, sino con la incapacidad, la impericia de la oposición. Eso es cierto. Pero una de las principales banderas de la oposición es andar diciendo que tenemos un Estado, un sistema de partido único. Y esa es su principal bandera, y con eso andan por todo el país, que hay que destronar al partido único que se llama Partido de la Liberación Dominicana. Pero yo quiero que usted nos defina qué se considera un partido único, es decir, un sistema de partido único, y por qué el PLD es o no es un partido único en la República Dominicana. ¿Cuántos votos sacó el PRD en las pasadas elecciones? Creo que el 47%. Ah. ¿Y el PLD? Menos. 51. Menos. El PLD menos, sí. 38. Entonces, ¿por qué hablan de partido único? Ajá. Lo que pasa es que ellos no han logrado el favor popular. Y el problema es que ellos se concentran en el tema del partido único porque no pueden comparar gobiernos. Porque no es solo el problema, no es solo el gobierno de Hipólito Mejía. Nosotros podemos recordar el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco. Un desastre. Un desastre. Las pobladas aquellas lo recuerdan. Pero si vamos al gobierno anterior de Jorge Blanco, todo el mundo recuerda en qué se basó la campaña electoral de Jorge Blanco. Mano limpia. ¿Por qué la campaña electoral del doctor Salvador Jorge Blanco, su principal consigna era mano limpia? Porque todo el mundo intuía o sabía que el anterior era un gobierno corrupto. Pero resulta que esa denuncia implícita de que del que el primer gobierno del PRD era corrupto, no le sirvió de nada, porque resulta que el gobierno de Salvador Jorge Blanco es el gobierno más corrupto que se recuerda en la historia política de la República Dominicana. Tan así que es el único presidente de la República que fue preso por corrupción. Un momentito. Vamos a abordar la pregunta. Ok. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que la cámara suya estaba yendo, entonces... Jim, dile a los vagos de ingeniería que van al estudio, ¿ves? ¿Qué pasó? A los vagos de ingeniería... Empezó a vibrar la imagen. ¿Y entonces por qué vibraba la imagen? Ven acá, Rosy, dame. Eso es Coca-Cola. ¿Qué es? No es café, no. Yo creía que era café. No, eso es Coca-Cola. Perdona, no, está bien. Era hacia vía, no, está bien. ¿Tú quieres café? No, no. Está bien. ¿Te buscan? No, hombre, no. Te tiré un ñoño contigo. ¿Contigo? ¿Usted se acuerda de la pregunta? ¿Usted la hizo? Sí, empiezo con la pregunta. A ver que editar eso ahora. ¿Se está yendo todavía la U?
¿Cuánto nos queda? ¿Eh? ¿Cuánto nos queda? Quedan 8 minutos. 8 minutos, 2 preguntas y eso se va. No, para saber si alargo mi respuesta. O No, no te apures, dale para allá, que cortamos cuando se la... Ok. En 8 minutos cabe muchísimo. La cortamos cuando se nos cogemos más. Ya María voló. María ya no está. No, no. Tú estás feliz con tu mujer. Y por ahí. Por ahí. ¿Eh? ¿Tienes frío? Yo lo voy a comprar. Pero te vimos ahora, nosotros estamos aquí a las 12. Rey, Pues yo tengo hasta calor. Calor. ¿me avisa? Usted está Viene. pausa. Abre. No, yo no tengo calor, no. Rosy, se queda. ¿Usted se acuerda la pregunta que le hizo? Sí, sí. La última pregunta, Sí. que la lleven. Licenciado, si bien es cierto que el PLD se ha mantenido en una posición dominante, controlando todos los poderes, también se sabe que eso se ha debido a la impericia y a la incapacidad de la oposición, que todos los días se ve con más atomizada y dispersa, mientras el PLD se mantiene unido. Pero la oposición se mantiene, su principal bandera es andar diciendo que el PLD es un partido es un partido único, que estamos viviendo, impuesto por el Partido de la Liberación Dominicana, un sistema de partido único. Yo quiero que usted le diga al pueblo dominicano qué significa un partido único y si es cierto que el PLD es o no un partido único. Lo que ocurre es que ante la falta de argumentos para comparar los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano y el PLD, recurren a los del Partido Único. Porque hay un partido único. ¿Cuántos votos sacó el Partido Revolucionario Dominicano en las pasadas elecciones? 47%. ¿Y el Partido de la Liberación Dominicana? Menos de 40%. Menos. Con sus aliados pudo ganar. Con sus aliados. Entonces, ¿de dónde hablan de que hay un partido único? Lo que pasa es que el pueblo no le favorece. ¿Por qué no le favorece? Primero, porque cuando el pueblo dominicano tenía la disyuntiva de votar o por Hipólito Mejía o por Danilo Medina, ¿a quién cogió? Al Partido de la Liberación Dominicana, que como yo decía anteriormente, ha creado una República Dominicana próspera. Pero no es solamente la incapacidad mostrada durante los gobiernos de Hipólito Mejía, sino la incapacidad mostrada durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que fue el anterior, o la situación que vivimos durante el gobierno durante el primer gobierno del Partido Revolucionario Dominicano a partir de 1978. Todos recordamos, para mencionar el tema de la corrupción, por ejemplo, que la campaña de Salvador Jorge Blanco se basó en la consigna mano limpia, en una alusión clara de que el gobierno de su propio partido era un gobierno corrupto. Pero luego gana las elecciones y se convierte en el gobierno más corrupto que conozca la historia de la República Dominicana. Tanto que es el único presidente de la República Dominicana que va a la cárcel por corrupción. Entonces, no hay argumentos. Y como no tienen argumentos, quieren venir con el cuco de que aquí se está creando todo el ambiente para que haya un partido único en la República Dominicana. Eso no es posible. Lo que ellos tienen que hacer es articular un programa que pueda comprarle el electorado para que le ganen las elecciones al Partido de la Liberación Dominicana y ver cómo ellos tratan de borrar de alguna manera aquellos recuerdos desastrosos y amargos de los gobiernos de su organización política. Porque eso es lo que ocurre. Lamentablemente, si el Partido de la Liberación Dominicana sigue teniendo desempeños como el que ha tenido hasta ahora, seguiremos ganando elecciones. Y el Partido Revolucionario Dominicano no tiene forma de desdecirse o no tiene la oportunidad de demostrar que puede hacerlo diferente a como lo hizo anteriormente. Entonces, esos argumentos son simplemente por eso. Licenciado, ¿cuál es la correlación de fuerza en el Partido de la Liberación Dominicana? Tenemos por lo menos 5 precandidatos presidenciales, que no se había visto un escenario que no se había visto antes, disputándose la presidencia. Eso tiene que ver también
también con el peso que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Claro. Los dirigentes del PLD entienden Que con cualquiera se que gana. con cualquiera se gana y que para ser presidente hay que ser candidato por el PLD, entienden ellos. Pero ¿cuál es la situación? ¿A qué estamos abocados en el corto tiempo? Bueno, yo pienso que ya es tiempo de definir una candidatura en el Partido de la Liberación Dominicana, porque tradicionalmente siempre se escoge el año antes de las elecciones, como en marzo o febrero, ya empiezan a definirse. De hecho, ya el secretario general del partido, que a la vez es, ha dicho que aspira, porque todavía no hay precandidatos en el PLD oficialmente, ha dicho que se convocará al comité político y al comité central ya para el mes de febrero, creo, y allí se definirá la fecha en que se escogerá los precandidatos para luego definir la fecha en que será elegido el candidato del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del próximo año. El panorama yo lo veo es sencillo, o sea, yo creo que hay verdaderamente varias personas que aspiran. Vamos a ver quiénes salen precandidatos, que todavía no lo son, pero yo creo que la situación del candidato del PLD estará entre dos compañeros. Si el presidente de la República decide reelegirse, yo creo que todo el mundo le apoyará. Pero ese punto, ¿usted cree que tiene posibilidad de la reelección todavía? Porque es que tenemos un presidente que no quiere violentar la institucionalidad y una demanda creciente de que entiende que si aquí se ha abierto y modificado la Constitución para repostular a candidatos a presidentes malos, ¿por qué no a un presidente bueno que tiene una simpatía de un 90%? Yo quiero que usted me diga en pocas palabras cuál es la situación. Bueno, la verdad es que el presidente de la República es el presidente más popular del continente americano. Y eso ha llevado a muchas personas, dirigentes de nuestro partido, organizaciones de la sociedad y el pueblo, en sentido general, a pedir que el presidente se repostule, además, porque es popular, porque está haciendo un excelente gobierno. Y bueno, el problema es el impedimento constitucional. Habría que ver si hay las posibilidades de una reforma constitucional, si se reúnen los números suficientes para ello. De no ser posible que el presidente se repostule, yo pienso que el candidato entonces indiscutiblemente sería el compañero Leonel Fernández. O sea, entre ellos estará el próximo candidato del Partido de la Liberación. Licenciado, gracias por su participación. Gracias a ti por invitarme. Hemos agotado un temario completo, sabía que lo podíamos hacer con usted de manera exitosa y productiva. Amigos, ha sido la participación del licenciado Manolo Pichardo, expresidente del Parlacén, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. A él gracias por venir y a ustedes por mantenerse ahí, siempre con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo.